¿Te imaginas a un padre entregando a su propia hija como castigo? Dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? Comenta aquí abajo tu ciudad, tu provincia, porque esta historia es real. Sucedió de verdad hace muchos años en las zonas rurales de España, y al final vas a descubrir un secreto que lo cambia todo. Todo, de verdad. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene es escalofriante. Y si quieres seguir escuchando historias así, fuertes y verdaderas, suscríbete al canal ahora mismo. Es rapidísimo y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias para ti. Bueno, la historia empieza en una hacienda grande, de esas antiguas, con casa de 2 pisos, un amplio porche y una pequeña capilla en el patio. El dueño era un hombre llamado Coronel Tertuliano, un sujeto rico, respetado, pero duro como una roca. Tenía una hija única, llamada Iara. Iara era diferente. Desde pequeña era grande. No era solo rellenita, no. Era obesa de verdad, de esa manera en que la gente mira y cuchichea. Y en aquella época, ser así era aún peor. Las mujeres tenían que ser delicadas, tenían que caber en los vestidos ajustados, tenían que bailar ligeras en las fiestas del pueblo. Yara no encajaba en nada de eso. Su padre la miraba con vergüenza, nunca le dijo que la amaba, nunca la abrazó con cariño, solo le exigía que comiera menos, que se arreglara más, que consiguiera un marido. Pero ¿qué hombre querría casarse con ella? Al menos eso era lo que él pensaba, y se lo dejaba claro, todos los días. Y Yara creció escuchando eso. Creció creyendo que era una carga, que era fea, que estaba equivocada. Pasaba los días encerrada en su habitación, bordando, mirando por la ventana, viendo cómo la vida pasaba sin ella. De vez en cuando bajaba a la cocina, comía a escondidas, lloraba en voz baja y volvía a su habitación. Hubo una época en la que apareció un pretendiente, un terrateniente del pueblo vecino, viudo, ya mayor. El coronel se animó. Hizo una fiesta, invitó al hombre a cenar, vistió a Yara con el mejor vestido que tenía. Pero a la hora de la cena, el hombre miró a la joven. Fingió una sonrisa forzada y al día siguiente envió un mensaje. No estaba interesado. El coronel Tertuliano sintió una humillación tremenda. Para él, aquello fue la gota que colmó el vaso. Ya no sabía qué hacer con su hija. Ella era un problema, una carga, y él, con su orgullo herido, con su corazón duro, tomó una decisión que nadie esperaba. En 1900, la hacienda había un esclavo. Se llamaba Benedicto. Era un hombre alto, fuerte, de piel oscura como la noche, y cargaba en su espalda las marcas del látigo de otros dueños. Benedicto era callado. Trabajaba de sol a sol. Nunca se quejaba. Nunca miraba a nadie a los ojos. La gente le tenía miedo. Decían que tenía un aire extraño, que era peligroso, que ya había matado a un hombre en otra hacienda. Nadie sabía si era verdad, pero todo el mundo lo creía. El coronel llamó a Benedicto una tarde. Le ordenó entrar en la casa principal, algo que un esclavo nunca hacía. Benedicto entró cabizbajo, esperando un castigo, pero lo que vino fue peor. O mejor, dependiendo de cómo se mire. El coronel dijo así, con la voz grave y fría: Benedicto, te quedarás con mi hija. Vas a ocuparte de ella. Ahora es tuya. Es un castigo para ella y una obligación para ti. Si no te ocupas bien de ella, te enviaré al cepo. ¿Entiendes? Benedicto levantó los ojos, confuso. No entendió bien lo que aquello significaba, y Yara, que estaba en la habitación de al lado, lo oyó todo. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su padre la estaba entregando, como si fuera un objeto, como si fuera un castigo. ¿Estás logrando imaginar el dolor de esta joven? Comenta aquí abajo qué te está pareciendo hasta ahora, y si te está gustando, no olvides suscribirte al canal y compartir esta historia con al menos 7 personas. Historias así necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas. Yara fue llevada a una casa pequeña en la parte trasera de la hacienda.
Era una casa sencilla, de suelo de tierra batida, con una cama vieja, una mesa torcida y un baúl de madera oscura arrimado a la pared. Benedicto vivía allí solo hasta ese momento. Ella entró en aquella casa como quien entra en una tumba. Se sentó en la cama y lloró. Lloró tanto que le dolía el pecho. Benedito se quedó parado en la puerta, sin saber qué hacer. Nunca había estado tan cerca de una mujer blanca. Nunca había tenido que cuidar de alguien así. Pasó la primera noche. Yara no comió, no habló, solo miraba a la pared. Benedito durmió en el suelo, en un rincón, envuelto en un paño viejo. Él no la tocó, no le habló, solo se quedó allí, quieto, como siempre lo hacía. Al día siguiente, él trajo comida, pan, café, un trozo de queso. Lo dejó en la mesa y se fue. Yara miró la comida, pero no la tocó. Pensaba en su padre, pensaba en la vida que tenía antes, que ya era mala, pero ahora era peor. Pensaba que iba a morir allí, en aquella casa, sola, olvidada. Pero Benedito regresaba, todos los días regresaba. Traía comida, traía agua limpia, traía leña para la hoguera y nunca hablaba, solo lo hacía. Yara, poco a poco, comenzó a darse cuenta. Se dio cuenta de que él tenía cuidado, que no era bruto como decían, que dejaba las cosas ordenadas, que la miraba de lejos pero no con rabia, con otra cosa. Ella no sabía exactamente qué. Un día, ella preguntó, ¿por qué haces esto? Benedito se detuvo, la miró, y por primera vez habló. Porque el Señor me lo mandó. Solo por eso. Él se quedó en silencio. Luego dijo, no sé hacerlo de otra manera, señora. Yara sintió algo extraño. Nadie la había cuidado nunca de esa manera. Ni su madre, que había muerto cuando ella era pequeña, ni su padre, que solo sabía exigir. Nadie. Y así fueron pasando los días. Lentamente, pesados, pero con algo cambiando en el aire. Y tú, sientes ese cambio. Quédate, que la historia apenas está comenzando. El secreto aún no ha sido revelado, pero ya se puede sentir que hay algo más, ¿verdad? Sigue conmigo, y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Ayúdanos a seguir contando estas historias que nadie más cuenta. Los días siguieron pasando en aquella casa pequeña, y el silencio entre Yara y Benedito comenzó a cambiar, de color. Al principio era un silencio pesado, lleno de vergüenza y miedo, pero poco a poco se convirtió en otra cosa. Se volvió el silencio de quienes están aprendiendo a convivir, de quienes se están fijando el uno en el otro sin quererlo. Yara empezó a comer de nuevo, no mucho, pero comía. Y Benedito lo notaba. Él traía fruta cuando podía, traía agua fresca del pozo. Limpiaba la casa mientras ella descansaba, nunca le cobraba nada, nunca se quejaba, simplemente lo hacía. Ella también se dio cuenta de que él tenía un caballo viejo, flaco, medio cojo, que permanecía atado cerca de la casa. Benedito cuidaba de ese animal como si fuera una persona. Le daba comida, le limpiaba el pelaje, conversaba en voz baja con él. Yara se quedaba mirando desde la ventana y pensaba, ¿cómo un hombre al que el mundo entero trata como si no valiera nada puede tratar a un animal con tanto cariño? ¿Alguna vez has visto esto? Gente a la que todo el mundo juzga, de la que todo el mundo habla mal, pero que tiene un corazón que nadie ve. Comenta si conoces a alguien así, y si te está gustando la historia. No olvides compartirla con 7 personas o más. Estas historias tienen que llegar lejos. Un día, Yara estaba sentada en la puerta de la casa cuando el caballo se soltó y vino en su dirección. Ella se llevó un susto. Intentó levantarse rápido, pero el cuerpo pesado no la ayudaba. El caballo se acercó, la olfateó y le rozó la mano con el hocico, manso. Yara se quedó quieta, con miedo. Pero el animal solo quería cariño. Benedito apareció corriendo, cogió la cuerda del caballo y se disculpó. «Perdón, señora, él no hace daño, es solo viejo y terco». Yara miró al caballo, luego al hombre, y por primera vez en mucho tiempo
Casi sonrió. «Es bonito. ¿Cómo se llama?» «No tiene nombre, señora, nunca se lo puse». «¿Por qué?» Benedito bajó la mirada. «Porque a todo lo que le ponemos nombre nos apegamos, y el esclavo no puede apegarse. En cualquier momento se lo llevan». Aquella respuesta se quedó en la cabeza de Yara. Ella nunca había pensado en eso. Nunca había pensado que Benedito también sufría, que él también tenía miedo, que él también guardaba dolor. Aquella noche ella preguntó: «¿Tienes familia?» Benedito estaba sentado en el suelo, cerca de la hoguera, atizando las brasas con un palito. Tardó en responder. «Tuve». «¿Y dónde están?» «Los vendieron, cada uno por su lado». Yara sintió un nudo en el pecho. Ella siempre supo que a los esclavos los separaban de sus familias, pero nunca se había detenido a pensar en lo que eso significaba de verdad. Nunca había mirado a un esclavo y pensado: «Este hombre tuvo madre, tuvo padre, tuvo hermanos, los echas de menos». Benedito levantó los ojos hacia ella, y por primera vez ella vio algo diferente allí. Vio tristeza, vio recuerdo, vio humanidad. «Todos los días, señora». Silencio. Y Yara no sabía qué decir, así que no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando el fuego, sintiendo algo nuevo crecer dentro de ella, algo que aún no sabía nombrar. ¿Y tú? ¿Estás sintiendo lo que ella está sintiendo? Quédate aquí, que la historia se pone cada vez más intensa. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Es rápido, es gratis y nos ayuda mucho a seguir trayendo historias verdaderas como esta. Pasó otra semana. Yara empezó a salir de la casa. Caminaba despacio por el patio, miraba las gallinas, se sentaba bajo el árbol, y Benedito siempre cerca, trabajando, pero pendiente de ella. No para vigilarla, para protegerla. Un día, unos hombres de la hacienda pasaron cerca. Eran capataces, gente a la que le gustaba mandar y humillar. Vieron a Yara sentada sola y comenzaron a reír, a hacer comentarios en voz baja. Ella oyó, sintió cómo le subía la vergüenza, quiso desaparecer. Pero Benedito apareció. No dijo nada, solo se quedó allí, de pie, entre ella y los hombres. Los capataces se rieron un poco más, pero se fueron. Benedito no se movió hasta que desaparecieron de su vista. Yara lo miró y dijo en voz baja: «Gracias». Benedito solo asintió con la cabeza y regresó al trabajo. Pero ella lo vio. Vio que él había hecho aquello sin pensar, que se había colocado delante de ella porque quiso, porque le importaba. Aquella noche Yara no pudo dormir. Se quedó pensando en su padre, que nunca la defendió, que nunca se puso de su lado, que la entregó como castigo, y pensando en Benedito, un hombre que el mundo entero despreciaba, pero que la trataba con más respeto de lo que jamás lo había hecho ningún noble. A la mañana siguiente se despertó decidida. Fue hasta el arcón de madera que estaba en el rincón de la casa. Era el único objeto que había traído de la casa principal de la hacienda. Abrió el arcón y sacó de dentro una sábana blanca, bordada a mano por ella misma. Era la única cosa bonita que tenía. Llamó a Benedito y dijo: «Quiero que te quedes con esto». Benedito miró la sábana confuso. «No puedo aceptar, niña. Esto es suyo. Lo sé, y quiero que sea tuyo». Él se quedó quieto, sin entender. Yara le tendió la sábana y dijo: «Tú me cuidas todos los días. Me traes comida, me traes agua, me proteges. Nadie nunca ha hecho esto por mí. Nadie. Así que quiero darte algo también». Benedito tomó la sábana despacio, como quien agarra algo sagrado. La miró y dijo en voz baja: «Gracias, niña. Puedes llamarme Yara». Él levantó los ojos, sorprendido. «No puedo, niña. No es correcto». «¿Por qué no?» Porque soy esclavo». Y Yara sintió que la rabia le subía. Rabia del mundo, rabia de las reglas, rabia de todo. «Tú eres un hombre, tienes nombre, tienes corazón. No quiero que me llames niña. Quiero que me llames por mi nombre». Benedito se quedó callado. Luego, muy despacio dijo: «Yara».
y fue la primera vez que alguien pronunció su nombre con tanto respeto. ¿Estás sintiendo la emoción de esta historia? Comenta aquí lo que te parece. Y si conoces a alguien que necesite escuchar una historia así, compártela. Compártela con 7 personas, con 10, con cuantas puedas. Historias así necesitan ser recordadas. Los días siguientes fueron diferentes. Yara y Benedito empezaron a hablar más. Ella le contaba de su infancia solitaria, de los bordados, de los libros que leía a escondidas. Él contaba poco, pero lo hacía. Hablaba de su madre que cantaba mientras trabajaba. Hablaba de su padre que murió en el cepo por intentar huir. Hablaba de los hermanos que nunca más volvió a ver. Y con cada historia, Yara entendía más. Entendía que aquel hombre había sufrido más que ella, que había perdido más que ella, pero que aún así él cuidaba, él protegía, él daba. Una tarde ella preguntó: «¿Por qué haces todo esto, Benedito?». Él estaba reparando la puerta de la casa que se caía constantemente. Se detuvo, la miró y dijo: «Porque porque tú no mereces sufrir. ¿Y tú lo mereces?». Silencio. «Yo nací para esto, Yara. Nací esclavo. Es lo que soy». «No, eres más que eso. Mucho más». Benedito no respondió, pero Yara vio brillar sus ojos. Vio que algo se movía allí dentro y sintió que su corazón también se conmovía. Y en ese momento, querido oyente, la historia empieza a cambiar de verdad. Pero el secreto aún no ha sido revelado. Todavía quedan muchas cosas por pasar. Así que quédate ahí, sigue conmigo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Ayúdanos a crecer, a seguir contando estas historias que tocan el corazón. La historia continúa enseguida. No te vayas. Las semanas fueron pasando y algo imposible estaba sucediendo en aquella pequeña casa. Yara y Benedito se estaban volviendo más que 2 personas obligadas a convivir. Se estaban convirtiendo en compañía. Se estaban convirtiendo en consuelo el uno para el otro. Yara empezó a ayudar con las tareas de la casa. Cocinaba, lavaba la ropa, barría el suelo. Benedito intentaba impedirlo. Le decía que aquello no era trabajo para ella, pero Yara insistía. Decía que quería hacerlo, que necesitaba hacer algo útil en la vida. Y Benedito, poco a poco, fue dejándola ayudar. Y trabajaban juntos. Él traía leña, ella encendía el fuego, él buscaba agua, ella preparaba el café. Y en esos momentos sencillos, en esos pequeños gestos, algo crecía entre ellos. ¿Te has dado cuenta de cómo el amor a veces nace justo donde nadie lo espera? Comenta si crees en eso. Y si has estado siguiendo esta historia hasta aquí, suscríbete al canal y compártela con todas las personas que puedas. Estas historias necesitan ser escuchadas. Una noche, Yara se despertó con un ruido. Era lluvia fuerte, de esas que hacen temblar el tejado. La casa estaba oscura y fría. Ella se levantó y vio que Benedito no estaba. Se preocupó, cogió un chal y salió. Lo encontró en el corral, cubriendo al caballo viejo con un paño, intentando proteger al animal de la lluvia. Estaba empapado, temblando de frío, pero no se movía de allí. «Benedito, ven a casa, vas a enfermar». Él la miró, sorprendido de verla allí bajo la lluvia. «Ya voy». «Yara, solo necesito dejarlo protegido. El caballo estará bien. Ven». Ella lo sujetó por el brazo y tiró de él. Benedito dudó, pero obedeció. Volvieron a casa corriendo, los 2 empapados, los 2 temblando. Dentro de la casa, Yara cogió un paño y empezó a secarle la cara, los hombros, el pecho. Benedito se quedó quieto, sin reaccionar. Nadie nunca había hecho eso por él. Nadie nunca lo había tocado con cuidado. «Necesitas cambiarte esa ropa mojada», dijo ella. «No tengo otra, Yara». Ella fue hasta el baúl, cogió una camisa vieja que había sido de su padre y se la dio. «Usa esta. Y no discutas». Benedito cogió la camisa, fue a un rincón, se cambió de ropa. Cuando volvió, Yara había preparado un café caliente.
Los dos se sentaron cerca de la hoguera en silencio, escuchando la lluvia afuera. Fue Yara quien rompió el silencio. «Te importa mucho ese caballo, ¿verdad?» «Es mi único amigo», dijo Benedito en voz baja. «Ya no lo es». Él la miró, confuso. «Me tienes a mí. Ahora», completó ella. Benedito sintió un nudo en el pecho. Miró a aquella mujer que todo el mundo despreciaba, que su propio padre había desechado, y vio belleza, vio bondad, vio corazón. «Gracias, Yara», dijo él, «por tratarme como a una persona. Eres una persona, Benedito. Siempre lo fuiste». Aquella noche algo cambió definitivamente. Los dos lo sabían, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. Y tú, querido oyente, ¿te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Sientes este cambio en el aire? Deja un comentario diciendo ¿qué estás pensando? Y si quieres seguir escuchando historias así, fuertes y verdaderas, suscríbete al canal ahora. No te arrepentirás. Pasó más tiempo. Y Yara comenzó a reír de nuevo, algo que no hacía desde hacía años. Benedito le contaba historias que su madre le contaba cuando él era pequeño, historias de animales que hablan, de ríos encantados, de gente que se convertía en estrella. Yara reía de verdad, y Benedito la miraba reír y sentía que su corazón latía de forma diferente. Sentía algo que nunca antes había sentido, algo que ni siquiera sabía que existía. Un día, Yara estaba sentada bajo el árbol bordando, y Benedito se acercó. «¿Puedo preguntar algo?», dijo él. «Puedes. ¿Por qué no me tratas mal? ¿Por qué no gritas, no mandas, no actúas como los demás?» Yara dejó de bordar. Lo miró. «Porque sé lo que es ser tratada mal, Benedito. Sé lo que es ser vista como un problema. Sé lo que es ser rechazada. Así que no voy a hacerte lo que me hicieron a mí». Benedito se sentó en el suelo, cerca de ella. «Tú no eres un problema, Yara. Mi padre piensa que sí. Tu padre está equivocado». Silencio. «Eres la persona más hermosa que he conocido», dijo Benedito, y las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Yara levantó los ojos, sorprendida. «No necesitas mentir para agradarme». «No estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Tienes un corazón hermoso. Y eso es lo que importa». Yara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie le había dicho eso jamás. Nadie la había mirado y visto algo más allá de su cuerpo grande. «Gracias», susurró ella. Benedito se quedó mirándola, y en ese momento lo supo. Supo que amaba a aquella mujer. La amaba de una manera que no sabía explicar, de una manera que dolía y curaba al mismo tiempo, pero no habló. No podía hablar. Él era esclavo. Ella era hija de un coronel. El mundo no lo permitiría. ¿Te imaginas el dolor de eso? ¿Amar a alguien y no poder decirlo? Comenta si has pasado por algo parecido. Y comparte esa historia con 7 personas o más. Las historias de amor verdadero necesitan ser contadas. Los días siguientes fueron extraños. Yara y Benedito permanecían cerca, pero no se tocaban. Hablaban, pero evitaban mirarse el uno al otro por mucho tiempo, porque ambos lo sabían. Sabían que algo había cambiado, y sabían que era peligroso. Hasta que una tarde, el coronel Tertuliano apareció. Llegó a la casita montado a caballo, acompañado de 2 capataces. Golpeó la puerta con fuerza. Yara abrió. Su corazón se disparó. «Padre, vine a ver cómo estás», dijo él, pero su tono no era de preocupación, era de inspección. Entró en la casa, lo miró todo, miró a Benedito que estaba en un rincón, con la cabeza gacha. «¿Él te está cuidando bien?» «Sí, padre». «¿Estás comiendo?» «Sí». «¿Estás obedeciendo?» Yara no respondió. El coronel la miró con aquella mirada dura, juzgadora. «¿Has engordado más?», dijo como si fuera una acusación. Yara sintió que la vergüenza regresaba. Sintió el peso de las palabras. Benedito apretó los puños, pero no se movió. «Todavía eres una decepción», continuó el coronel, «pero al menos aquí no me avergüenzas delante de los demás». Y se fue. Simplemente se fue.
Dejó aquellas palabras suspendidas en el aire, pesadas, cortantes, y Yara se quedó quieta, temblando. Benedito se acercó despacio. «No lo escuches». «Yara, tiene razón», dijo ella con la voz quebrada. «Soy una decepción. No lo eres. Mírame, Benedito, mira, soy gorda, fea, inútil». Benedito la tomó por los hombros. Firme, pero con cuidado. «Mírame», dijo él. Ella miró. «No eres nada de eso. Eres fuerte, eres buena, eres valiente, y yo... Se detuvo. Respiró hondo. «Te amo, Yara». Silencio. El mundo se detuvo. Yara lo miró a los ojos incrédula. «¿Qué?» «Te amo. Sé que no puedo. Sé que está mal, pero es verdad. Te amo tal como eres, y nada de lo que diga tu padre va a cambiar eso». Yara comenzó a llorar de una manera que nunca antes había llorado, llorar de alivio, de felicidad, de miedo, todo junto. «Nadie me ha amado nunca», dijo ella entre sollozos. «Yo te amo». Y ella le abrazó con fuerza, y Benedito la abrazó de vuelta. Y allí, en aquella casa pequeña, en aquel abrazo prohibido, nació algo que ninguna ley, ningún prejuicio, ningún coronel conseguiría apagar. ¿Y tú, mi amigo, mi amiga, estás sintiendo esto? ¿Estás sintiendo el poder de este amor? Deja un comentario, suscríbete al canal, comparte esta historia, porque historias así necesitan ser recordadas, necesitan ser honradas. La historia continúa y el secreto todavía será revelado. Quédate. Después de aquel abrazo, después de aquella confesión, todo cambió entre Yara y Benedito. Pero no fue un cambio fácil. Fue un cambio lleno de miedo, lleno de cautela, porque los dos sabían el peligro que corrían. Un amor entre una hija de un coronel y un esclavo no solo estaba prohibido, era peligroso. Podía costarle la vida a Benedito, podía costarle la honra a Yara, pero aún así no podían detenerse. Empezaron a tocarse más. No, de manera escandalosa. No, eran pequeños roces. La mano de ella en el hombro de él cuando pasaba. La mano de él sujetando la de ella cuando tropezaba. Miradas que duraban más tiempo. Sonrisos que decían lo que la boca no podía expresar. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, has amado ya a alguien que no debías? ¿Has sentido ese miedo y ese deseo al mismo tiempo? Comenta aquí abajo. Y si te está gustando, no olvides suscribirte al canal y compartir con al menos 7 personas. Estas historias necesitan llegar a más gente. Las noches eran las más difíciles. Benedito todavía dormía en el suelo, en el rincón de la casa, pero ahora se quedaba despierto, mirándola dormir, pensando, sintiendo. Y Yara tampoco dormía bien. Se quedaba con los ojos cerrados pero despierta, oyendo su respiración, queriendo llamarlo, pero sin tener valor. Hasta que una noche ella le llamó. «¡Benedito!». Él levantó la cabeza. «¿Sí? Ven aquí». Él dudó. «Yara, no puedo. Por favor, solo quédate cerca de mí, tengo miedo». Benedito se levantó. Lentamente fue hasta la cama y se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, cerca de ella. Yara extendió su mano y le tomó la suya. Y se quedaron así, toda la noche, agarrados de la mano, sin hablar, solo sintiendo. Cuando el sol nació, Benedito le soltó la mano con cuidado y salió a trabajar. Pero esa noche los marcó a ambos, porque allí, en ese gesto simple, entendieron que eran el uno del otro, de verdad. Los días siguientes fueron de descubrimiento. Yara empezó a fijarse en cosas en las que nunca se había fijado. Se fijó en la fuerza de los brazos de Benedito cuando cargaba leña. Se fijó en la manera cariñosa en que le hablaba al caballo. Se fijó en las cicatrices antiguas de su espalda, marcas de látigo que contaban historias de dolor que ella nunca llegaría a entender por completo. Una tarde, ella tocó una de esas cicatrices. Benedito estaba sin camisa, lavando ropa en el patio, y ella se acercó por detrás. Extendió la mano y tocó. Él se giró asustado. «Disculpa», dijo ella. «Solo quería saber si duele». «Ya no duele».
Ya se ha convertido en piel dura. ¿Y aquí dentro? Ella señaló su pecho. ¿Duele? Benedicto la miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos los días, Yara, todos los días. Ella lo abrazó allí mismo, en medio del patio, bajo el fuerte sol, sin importarle si alguien los veía. Y Benedicto la dejó abrazarle, dejó que cayeran las lágrimas, dejó que el dolor saliera un poco. Y en ese momento, querido oyente, dejaron de ser dos personas separadas. Se convirtieron en una sola cosa. Se convirtieron en pareja, aunque el mundo no lo permitiera, aunque fuera incorrecto para los demás. Para ellos era lo correcto. ¿Estás logrando sentir la fuerza de este amor? Comenta lo que te parece, y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Es importante. Nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Pero no todo era color de rosa. La realidad llamaba a la puerta todos los días. Los otros esclavos de la hacienda empezaron a notar que Benedicto estaba diferente. Estaba más ligero, más feliz, y empezaron a desconfiar. Un día, un esclavo mayor, llamado Joaquín, apartó a Benito a un lado. «Cuidado, Benito, la gente está hablando». «¿Hablando de qué?» «Que te estás involucrando con la muchacha, y eso no va a salir bien. ¿Sabes lo que le pasa a un esclavo que toca a una mujer blanca?» Benito sintió que el miedo le oprimía el pecho. No tienes que explicar, solo te estoy avisando. El coronel tiene ojos en todas partes, y si te descubre, mueres, y ella muere contigo». Benito regresó a casa esa noche con el corazón apesadumbrado. Yara lo notó al instante. ¿Qué pasó? Él le contó todo. Yara también sintió miedo, pero junto con el miedo vino la rabia. «No me importa», dijo ella. «Yara, no estás entendiendo. Si tu padre lo descubre, sé lo que puede pasar, pero no voy a renunciar a ti, no lo haré. Tienes que renunciar por mí, por ti». «No, me he pasado la vida entera rindiéndome a ser feliz, rindiéndome a ser amada, rindiéndome a vivir, y ahora que he encontrado a alguien que me ama de verdad, ¿quieres que me rinda de nuevo?» Benito se quedó callado. «Prefiero morir a tu lado que vivir lejos de ti», dijo ella, y las palabras salieron firmes, decididas. Benito la miró y vio coraje, vio determinación, y sintió orgullo. Orgullo de esa mujer a la que el mundo llamaba débil, pero que era la persona más fuerte que él conocía. «Está bien», dijo él, «lo enfrentaremos juntos». Y se besaron, por primera vez. Fue un beso tímido, asustado, pero lleno de amor, lleno de verdad. Y tú, amigo mío, amiga mía, estás deseándoles suerte. Tienes el corazón encogido. Deja un comentario diciendo lo que sientes. Y comparte esta historia, compártela con cuantas personas puedas, porque un amor así necesita ser celebrado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una semana después, uno de los capataces los vio. Vio a Yara y a Benito tomados de la mano en el patio trasero. Vio la forma en que se miraban y fue corriendo a contárselo al coronel. El coronel Tertuliano se puso fuera de... Sí. Tomó la escopeta, montó a caballo y fue hasta la casita con 3 capataces armados. Golpeó la puerta con la culata de la escopeta. «¡Abre esa puerta! ¡Ahora!». Yara abrió, pálida del miedo. El padre entró como un huracán. «¿Dónde está él? Papá, ¿puedo explicar?» «Cállate. ¿Dónde está ese desgraciado?» Benedito estaba en el rincón, con la cabeza gacha, esperando el castigo. El coronel se abalanzó sobre él, apuntó la escopeta. «¿Tocaste a mi hija?» Silencio. «Pregunté si tocaste». «A mi hija. Papá, basta». Yara gritó, interponiéndose frente a Benedito. El coronel la empujó con fuerza. Ella cayó al suelo. «Eres una vergüenza, una deshonra. Te di un castigo para este esclavo y vas y te involucras con él. No tienes dignidad alguna». «¡Lo amo!». Yara gritó desde el suelo con las lágrimas rodando. «Lo amo, papá, y él me ama, algo que tú jamás has hecho». El coronel se quedó paralizado, en shock. Luego soltó una risa amarga. «¿Amor? ¿Crees que esto es
Amor, eres más tonta de lo que pensaba. Se giró hacia Benedito. Irás al tronco, y luego te vendo lejos, al norte, a donde jamás vuelvas. ¡No! Yara se levantó, agarró el brazo de su padre. ¡No hagas eso! ¡Por favor! ¡Quítate de en medio! ¡Yo voy con él! Si usted lo echa, yo me voy con él. El coronel miró a su hija como si estuviera loca. No vas a ir a ninguna parte. Te quedarás aquí, encerrada, hasta que aprendas a tener vergüenza. Y ordenó a los capataces que se llevaran a Benedito. Lo agarraron, le ataron las manos. Benedito no se resistió. Solo miró a Yara una última vez. «Te amo», dijo él. «Yo también te amo», gritó ella, intentando seguirle, pero el padre la sujetó. Y se llevaron a Benedito. Se lo llevaron al tronco. Yara se quedó allí en el suelo, llorando, gritando, sintiendo que el mundo se derrumbaba. ¿Y tú que estás escuchando, sientes la injusticia de esto? ¿Estás enfadado? Yo también lo estoy. Pero la historia no termina aquí. Aún queda el secreto, aún queda el giro inesperado. Así que quédate hasta el final. Suscríbete al canal, comparte y sigue conmigo. La historia está llegando a su fin. Y lo que viene a continuación es increíble. A Benedito lo llevaron al cepo esa misma noche. Lo ataron al poste de madera en medio del patio principal, con las manos sujetas por encima de la cabeza y la espalda al descubierto. El coronel Tertuliano mandó llamar a todos los esclavos de la hacienda. Quería que vieran. Quería que aprendieran la lección. Yara intentó salir de su habitación, intentó ir hasta allí, pero su padre había dejado a 2 capataces vigilando. Ella gritaba, golpeaba la puerta, suplicaba, pero nadie la dejaba pasar. «Por favor, no le haga esto. Pégueme a mí, castígueme a mí, pero déjelo en paz». Pero nadie la escuchaba, o fingían no hacerlo. Allá en el patio, el coronel se paró frente a Benedito, con el látigo en la mano. «Olvidaste cuál es tu lugar», dijo él con la voz fría como el hielo. «Olvidaste que eres un esclavo. Olvidaste que no pasas de ser una propiedad, y ahora lo recordarás». Levantó el brazo. El látigo se elevó en el aire. Pero antes de que el látigo descendiera, una voz gritó: «¡Alto!». Todos se voltearon. Era una mujer anciana, encorvada, con el rostro marcado por el tiempo. Era tía Benedita, la esclava más vieja de la hacienda, aquella que había visto nacer y morir generaciones allí. El coronel frunció el ceño. «¿Qué quieres, vieja? No golpees a este muchacho. Se lo merece. Él no merece nada. Y usted lo sabe». El coronel se puso tenso. «Vuelve a tu sitio antes de que te ponga en el cepo a ti también». Pero tía Benedita no se movió. Dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos del coronel. «Usted no le va a hacer nada, porque yo sé la verdad». Un silencio denso cayó en el patio. Los esclavos miraban asustados, los capataces confusos. El coronel se puso pálido. «¿Qué verdad?», dijo, pero la voz le salió débil. «Tía». Benedita respiró hondo y dijo en voz alta para que todo el mundo oyera: «Benedito no es esclavo, nunca lo fue». El mundo se detuvo, todos quedaron paralizados. Benedito, todavía atado al cepo, levantó la cabeza confuso. Allí, en la casa pequeña, Yara dejó de gritar y pegó el oído a la puerta, intentando escuchar. El coronel soltó una risa forzada. «¿Se ha vuelto usted loca del todo, vieja?». «No me he vuelto loca, y usted sabe que estoy diciendo la verdad. Benedito es hijo de su hermano, del difunto coronel Augusto». Silencio. «Mentira», dijo el coronel, pero la voz le tembló. «No es mentira. Yo asistí al parto. Vi morir a su madre justo después. Era una muchacha libre que trabajaba en la casa grande. Su hermano la amaba. Cuando ella murió, él intentó registrar al niño como hijo suyo, pero usted lo convenció de no hacerlo. Dijo que iba a manchar el nombre de la familia. Dijo que era mejor que el niño creciera como esclavo, escondido, olvidado. ¿Está oyendo esto?».
¿Está entendiendo lo que esto significa? Benedito era libre, siempre lo fue, pero fue criado como esclavo por vergüenza, por miedo, por prejuicio. El coronel Tertuliano se puso rojo de ira. Eso no prueba nada. Sí lo prueba, continuó tía Benedita, porque antes de morir, su hermano dejó un documento. Está guardado en su arcón, en la casa vieja a la que nadie entra. Un documento que reconoce a Benedito como hijo, como heredero, como hombre libre. El coronel sabía que era verdad, siempre lo supo, pero lo había ocultado. Había destruido la vida de ese muchacho porque no quería dividir la herencia, no quería manchar el nombre de la familia con un nieto mestizo. «Suéltelo», dijo tía Benedita. «O iré hasta la ciudad y se lo contaré todo al juez. Y usted sabe que si esto sale a la luz, lo perderá todo. Perderá la hacienda, perderá el respeto, lo perderá todo». El coronel se quedó allí, quieto, temblando de rabia y de miedo. Luego, con un gesto brusco, ordenó a los capataces que soltaran a Benedito. Ellos obedecieron, desataron las cuerdas. Benedito cayó de rodillas al suelo, aturdido, sin entender lo que estaba pasando. «Tienes 1 hora para salir de mi hacienda», dijo el coronel, la voz llena de odio. «Y llévate a esa desgraciada contigo. No quiero ver a ninguno de los dos nunca más». Y se fue. Salió pisando fuerte, humillado, derrotado. Los esclavos se quedaron allí, mirando a Benedito, sin saber qué hacer. Tía Benedita se acercó, lo ayudó a levantarse. «Eres libre, hijo mío, siempre lo has sido. Ahora vete, vete y sé feliz». Benedito la miró, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo, miedo de que te mataran, miedo de que me mataran a mí. Pero hoy, cuando te vi en aquel cepo por culpa del amor, ya no pude guardar silencio». Benedito abrazó a la anciana con fuerza. Después corrió hasta la casita, forzó la puerta, empujó a los capataces y entró. Yara estaba sentada en el suelo, llorando. Cuando lo vio, se levantó de un salto. «Benedito, Yara, soy libre, siempre he sido libre, y tu padre nos ha mandado que nos vayamos. Podemos estar juntos, de verdad». Yara no pudo hablar, solo lo abrazó con toda la fuerza que tenía, y lloró de felicidad, de alivio, de amor. Y tú, que estás escuchando hasta aquí, ¿estás sintiendo esto? ¿Tienes el corazón lleno? Deja un comentario, compártelo con todo el mundo que conoces. Esta historia no puede ser olvidada. Tomaron pocas cosas: la sábana bordada, algo de ropa, el baúl de madera y el caballo viejo. Benedito montó a caballo y tiró de Yara hacia arriba. Ella subió, pesada pero determinada, y los dos salieron de allí, salieron de la hacienda, salieron del pueblo. Se marcharon sin mirar atrás. Dicen que se fueron al sur, que consiguieron un pedazo de tierra, que construyeron una casa pequeña, parecida a aquella donde se enamoraron. Dicen que Yara tuvo hijos, 3 hijos, y que Benedito la cuidó a ella y a los niños con el mismo cariño que siempre tuvo. Dicen que Yara nunca más vio a su padre, que él murió solo, amargado, lleno de arrepentimiento, y que antes de morir intentó mandarla a buscar, pero ella no quiso volver. Dicen que años después, cuando Yara ya era anciana, alguien le preguntó si se arrepentía de haber huido, de haberlo dejado todo por amor. Y ella respondió: «¿Arrepentirme de qué? Dejé una vida donde yo no era nada, y gané una vida donde lo soy todo, donde soy amada, donde soy feliz». Y así es como termina esta historia, con amor, con coraje, con libertad. Pero antes de que te vayas, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por la apariencia? ¿Cuántas veces creemos que conocemos a alguien solo porque hemos oído hablar de esa persona? ¿Cuántas veces dejamos de amar, de vivir, de ser felices por miedo a lo que piensen los demás? Yara y Benedito pudieron haber desistido, pudieron haber aceptado el destino que el mundo quería imponerles, pero no aceptaron, lucharon, amaron, vencieron. ¿Y el secreto?
El secreto era que Benedito nunca fue lo que decían, nunca fue peligroso, nunca fue menos. Era un hombre libre, mantenido prisionero por la mentira y la maldad. ¿E Yara? Yara nunca fue fea, nunca fue un error. Era solo una mujer esperando ser vista de verdad. Entonces dime, ¿qué aprendiste con esta historia? ¿Cómo te conmovió? Comenta aquí abajo. Quiero saberlo de verdad. Y si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Compártela con 7, 10, 20 personas. Cuanta más gente escuche historias así, más recordaremos que amor es amor, que ser humano es ser humano, que la libertad es derecho de todos. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por haber escuchado. Gracias por haber sentido conmigo. Y recuerda, tú también mereces ser amado tal como eres. Tú también mereces ser libre. Tú también mereces ser feliz. Hasta la próxima historia. Que Dios te guarde.